Bienvenidos. Esto es Transformación Consciente. Si te gusta el contenido de mi canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevos videos. Si te gusta el contenido de este video, no olvides darle like. También puedes dejar un comentario, una pregunta o una sugerencia. Siempre los leo con mucha atención e intento responder a todas las preguntas. Hoy quiero compartir con ustedes una forma para solucionar los problemas con las personas que nos rodean, basada en la ley del espejo. Muchos de ustedes deben de haber escuchado referente a la ley del espejo, pero quiero explicarlo en profundidad y darles algunos tips para poder aplicarla. En realidad existen casi tantos caminos al autoconocimiento como seres humanos hay en el mundo, y la ley del espejo es uno de esos caminos. Conocer cómo funciona nos va a permitir navegar en nuestro interior y conocer la llamada sombra a través de las relaciones y los conflictos que en éstas se reflejan. Pero, ¿qué es la ley del espejo, verdad? Lo que dice la ley del espejo es que todo lo que ves en tu vida, tus circunstancias, es un reflejo de tu interior. Con lo cual, si tú transformas tu interior, trabajas en ello, tus creencias y limitaciones, entonces tu realidad va a cambiar. El origen de todo lo que experimentamos en nuestra vida está siempre en nuestro interior. Así que nosotros no somos una víctima de nuestras circunstancias o de nuestra realidad, ni de nuestra pareja, ni de nuestros jefes, ni de nuestros amigos, padres, hermanos, etcétera. No. Nos guste o no, lo aceptemos o no, lo sepamos o no, nosotros creamos nuestra realidad. La ley del espejo en realidad es un regalo que nos hace ver en aquellas personas que nos rodean lo que estamos listos a transformar en nosotros mismos, reparar o sanar. Como dijo Buda, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Y realmente es muy cierto. Para esta ley, los sentimientos tienen su origen en tu interior. Por lo tanto, eres tú y solamente tú el responsable de manejar las creencias, ideas y malos pensamientos que tienes hacia los demás, hacia tus prójimos. Para comenzar a hacer uso de la ley del espejo frente a una situación o persona que te pueda generar conflictos, lo primero que debes hacer es hacerte esta pregunta: ¿qué no estoy aceptando? Y con la respuesta vamos a encontrar qué es lo que hay en nuestro interior que requiere de nuestra atención para ser transformado. Voy a darte algunos ejemplos. Por ejemplo, soy fanático de un partido político y me molesta que las personas a mi alrededor defiendan argumentos de un partido distinto al mío. ¿Qué no estoy aceptando? Bueno, que hay otros caminos, que hay otras formas, otras creencias, otras opciones diferentes a la mía. Si sentimos rencor hacia alguien, ¿qué no estamos aceptando? Que los demás no tienen la culpa de nuestras propias experiencias. Si me siento culpable, ¿qué no estoy aceptando? Que yo no tengo la culpa de las experiencias de las demás personas y de las interpretaciones que ellas hacen de ello. Si siento celos, ¿qué no estoy aceptando? Que no soy dueño de nada ni de nadie y que solo el amor puede unirnos. Si estoy juzgando a alguien, ¿qué no estoy aceptando? Que cada quien hace lo que le corresponde con lo mejor que tiene y sabe. Si estoy criticando, ¿qué no estoy aceptando? Bueno, las costumbres, las ideas y las decisiones de los demás. Cuando aceptamos lo que el espejo nos refleja, es ahí cuando ocurre la transformación. Por lo tanto, es importante estar totalmente consciente, o por lo menos intentar estarlo, cuando tenemos una diferencia o un conflicto, para que podamos hacernos esta pregunta y tener la respuesta de ese espejo.
Con estos ejemplos simplemente quise comenzar a mostrarte que esta ley no hace otra cosa que enseñarte tus propias limitaciones y que todo comienza y todo termina en ti. Pues es la proyección la que juega con tu mente y te mantiene en un estado reactivo, defensivo, culpando a los demás por lo que te está sucediendo, cuando en realidad eres tú, con tu estado interior, quien está generando tu realidad, dependiendo de cómo interpretes lo que existe y sucede. Como dijo Carl Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Básicamente, todo está contenido en esta frase. Por otro lado, y si decides trabajar con esta ley como una herramienta de cambio y transformación en tu vida, verás que observándote vas a lograr comprender qué es lo que te está molestando y así vas a lograr un nivel de autoconocimiento y autoconciencia que va a guiarte. Por lo tanto, ahora voy a darte 4 matices a tener en cuenta de cómo utilizar la ley del espejo. Primero piensa en alguna situación en la que te hayas sentido mal o molesto debido a algo ocurrido con otra persona. Podría ser después de haber tenido una discusión, por ejemplo. Ahora imagina que estás frente a un espejo. De estas 4 situaciones que voy a darte, trata de identificar en cuál de ellas tú te ves reflejado. Por ejemplo, algo mío que no quiero ver o no quiero aceptar. En este caso la ley te muestra una parte tuya que no quieres ver, que es tu sombra. Revisa qué es lo que te está doliendo de lo que hace o dice la otra persona y luego reflexiona sobre si tú te comportas de igual forma en otras situaciones y con otras personas. Si logras ver esa parte de ti, entonces vas a dejar de luchar contra tu sombra y vas a empezar a sanar. Como explicaba más arriba, sin aceptación no hay transformación. Si la respuesta es algo que me molesta de esa persona, que es justo lo contrario de cómo soy, esta es una invitación de la ley a aceptar que hay personas diferentes a ti. Piensa, si en este caso eres demasiado rígido, estructurado, entonces pondrás en desequilibrio la relación. Pero puedes equilibrarla siendo un poco más flexible y no tan exigente contigo mismo y con los demás. Al ser más compasivo, no va a generarte tanta rabia los comportamientos de los demás. Intenta ser más comprensivo. Si la respuesta es algo que quiero controlar o manipular de esta persona, teniendo expectativas egoístas, aquí la ley te muestra que tienes expectativas en una situación o con una persona y comienzas a percibir que coinciden poco o nada con la realidad. Al darte cuenta de que no es como querías, intentas controlar y manipular para que esa persona cambie y se adapte a tus expectativas y a tus necesidades. Y eso no es posible. Si te sientes identificado en esta posibilidad de la ley, solo basta con que te apartes de la visión egocéntrica, egoísta, y te enfoques en ti y en lo que realmente puedes controlar. ¿Y a quién puedes controlar? A ti mismo, no a los demás. Si la respuesta es estoy haciendo lo mismo a otras personas, bueno, en este caso la ley te muestra a través de una situación en la que te sientes víctima de una persona, aunque tú no le trates igual, es probable que estés tratando de esa forma a otra u otras personas. Debes trabajar esta variante que te muestra la ley y es muy fácil. Solo basta con que te pongas en lugar de la otra persona y no hace a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Así de sencillo. Porque si te mantienes en ese piloto automático, victimizándote, culpando a los demás, cada situación que te muestra la ley del espejo se va a intensificar y se va a repetir hasta que te des cuenta de ello y decidas poner luz en esa sombra, dándote así la oportunidad de conocerte
y elevando tu nivel de conciencia frente a las relaciones y a la vida. La ley del espejo tiene muchos beneficios. Te da autoconocimiento. Desde mi experiencia personal, este es un gran aporte de la ley, el autoconocimiento, ya que si aceptas lo que se te refleja, te va a permitir ver qué hay en ti, qué está creando los conflictos en tus relaciones, no como un camino de condena, no, sino de transformación y de sanación. El primer paso para generar el cambio es conocerte y aceptar quién eres. De esto va la vida y también tu evolución como persona. También va a darte más empatía y más compasión. Vas a dejar de luchar con las personas y las circunstancias. Vas a reconocer la riqueza de la diversidad y las oportunidades que brinda a las personas de cara a la evolución como sociedad. Vas a reconocer que cada persona tiene sus propias sombras y haces lo mejor que pueden para integrarlas y que solo vamos por la vida proyectándonos a nosotros mismos. Vas a llegar a comprenderte, a aceptarte tal y como eres en realidad, sin máscaras, con tus defectos y virtudes y reconociendo tu ego, entendiendo cómo ese sistema o acumulación de creencias ha hecho mella en ti, ¿verdad? Vas a superar el victimismo, otro gran aporte de esta ley, pues sabrás que nadie puede hacer daño, que tu estado de felicidad y bienestar no dependen de lo que hagan o digan los demás, sino de lo que tú decidas hacer dentro de ti. O sea, vas a asumir el 100% de responsabilidad sobre lo que sucede en tu vida y sobre las circunstancias de las decisiones que tomas. Vas a tener más sabiduría y más libertad. Conociendo y aplicando la ley del espejo, vas a saber que siempre tienes la posibilidad de elegir y ejercer tu libre albedrío, que eres responsable de tu vida, de tus acciones, reacciones y decisiones. Como dijo Carl Jung nuevamente, lo que resistes, persiste. En conclusión, queridos amigos, espero que a este nivel hayas comprendido que la ley del espejo es más que solo ver en el otro lo mismo que hay en ti. Su alcance y posibilidad de impacto y transformación en tu vida es mucho más amplio. La ley del espejo te permite conocerte a través de tus relaciones para aceptar tu sombra. Espero que llegue el momento en el que logres sentirte agradecido por aquellas personas que en el teatro de la vida te reflejan las limitaciones que estás listo para transformar. Sin ese reflejo que esas personas te hacen, la transformación y evolución de tu conciencia no serían posibles. Gracias, gracias por tu atención, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.